presentar eso, así que... Sí. Bueno, hoy en principio deberíamos terminar con la parte de Hamming, ¿sí? Así que tratemos de avanzar y ya está subida la diapositiva del tema 4, que es codificación de línea, que sería el tema que veníamos en principio la semana que viene, ¿sí? Si llegamos a empezarlo hoy, si no, ya lo empezamos directamente el lunes, cada uno que la semana que viene haríamos, y de ahí tendríamos que pactar la presentación, ¿sí? Bien. Continuando con el tema de Hamming, cuando queremos resolver o en realidad verificar una trama que llegó con una codificación de Hamming, lo que tenemos que hacer es calcular el síndrome que tenga esa trama, ¿sí? ¿Cómo se hace lo mismo? Hemos dicho que se incluían los bits de datos. Vamos a volver atrás para recordar cómo se armaba una codificación de Hamming, este es el querido quiz que ya he aprendido, ¿sí? La codificación de Hamming tenía un determinado número de bits de paridad para cumplir con la ecuación que habíamos visto, ¿sí? Y poníamos en posiciones desde 1 hasta n, ¿sí? Los bits del mensaje. En las posiciones potencia de 2 colocábamos los bits de Hamming, posición 1, 2, 4, 8. Si llegáramos a la 16 habría un bit de Hamming en la posición 16. Y los bits de datos en las posiciones que nos resten, ¿sí? Cada uno de los bits de Hamming se calculaba como un bit de paridad de determinadas posiciones de la trama resultante. Entonces, este bit se calculaba con las posiciones 3, 5, 7, 9, 11. Este bit de paridad se calculaba con las posiciones 3, 6, 7, 10, 11 y así consecutivamente, ¿sí? Hemos visto las reglas de cómo calcular cada uno de esos bits de paridad. Ahora, cuando yo quiero verificar, luego de haber recibido una determinada trama que utiliza la codificación de Hamming, si llegó correcta o no, lo que hacemos es escucha que ve mucho. Calcular el síndrome, ¿sí? Lo que vamos a hacer es revisar el bit de paridad y buscar si todos esos bits de paridad son correctos o no, ¿sí? Si hubo errores en algunas de las posiciones de Hamming, nosotros podemos armar la palabra poniendo los bits de Hamming concatenados uno detrás del otro, y el valor en hexadecimal que nos den esos bits de Hamming es la posición donde hubo un error. ¿Se entiende? Por ejemplo, si los bits en las posiciones que valen 1, la que vale 2 y la que vale 8 tienen errores, quiere decir que hubo un error en la posición 11, ¿sí? O sea, estarían en la posición 1 o 0 en realidad, 2, 0, 1 y 4, 3 de los bits de Hamming, ¿sí? En este caso. Por eso el peso de cada uno de esos bits es 1, 2 y 8. Lo vemos con un ejemplo un poco más práctico. La forma en la que lo haríamos sería realizando un producto de matrices, pero no lo vamos a hacer de esa manera porque ya vi las caras que se han asustado mucho. Entonces lo que vamos a hacer es repetir el cálculo matricial de lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Cuando calculábamos los bits de Hamming, verificábamos las paridades de determinados bits. Bueno, verificamos nuevamente las paridades de esos bits y, en principio, dado que el bit aplica una paridad, todos estos bits pertenecientes al síndrome nos deberían dar 0. Si el síndrome que obtenemos vale 0, quiere decir que la trama llegó correctamente, ¿sí? Si el síndrome que nosotros calculamos tiene un valor distinto de 0, en principio el síndrome nos estaría indicando la posición del bit que cambió. Esa posición puede ser tanto un bit de Hamming como un bit de datos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque por supuesto pueden haber cambiado algunos de los bits de Hamming también. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Si yo verifico el síndrome, me da 7, voy, cambio el bit 7, ¿ya está terminado el trabajo? ¿Qué opinas? Tenés que volver a calcularlo, porque pueden haber cambiado 2 bits, ¿sí? Si la cantidad de bits que cambian son 2, Hamming ya no me permite realizar una corrección, solamente una detección. Entonces, vuelvo a verificar el síndrome. Si en esa segunda verificación el síndrome da 0, quiere decir que el dato llegó, ok, lo pude corregir correctamente, ¿sí? Pude corregirlo, listo. Ahora, si no diera 0, si diera un valor distinto de 0 en la segunda verificación, ya no puedo decir, bueno, ahora cambió el bit 11, voy y lo cambio el 11.
No. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque solamente me corregir un bit. Que me haya vuelto a dar error, simplemente está diciéndome que hubo un error en la transmisión. ¿Sí? De más de un bit, pueden haber sido 3, pueden haber sido 5, ¿sí? Pero yo solamente puedo corregir un bit. Si después de corregir un bit el síndrome no da 0, quiere decir que no puedo hacer nada más que decir la trama llegó mal y solicitar la referencia. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si da 0, 0, 0 significa que no hay error, pero no podría ser que hubo un error en el bit 0, ese lo toma como un. Por eso arrancamos con la posición 1. Por eso es que acá, cuando armamos la trama, partimos diciendo que esta es la posición 1. 1, 2, 3, 4, 5 y así. No usamos la posición 0 justamente porque el 0 es que no hubo error. ¿Sí? ¿Entendieron la pregunta? ¿Se acuerdan que lo hemos dicho eso? Totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer, esta vez arrancamos en la posición 1, no en la posición 0. Bueno, si el síndrome no está 0 es porque no hubo un error, no porque no se pudo corregir. Por ejemplo, queremos transmitir esta trama, ¿sí? Utilizando la paridad par. Entonces, utilizamos el método, ponemos los bits de datos y procedemos a calcular los bits de cambio. Este bit se va a calcular en base a este y este, ¿sí? A esos 6 bits. Como trabajamos con paridad par, esto me va a dar 0. Nuevamente, con paridad par, esto va a ser un 0, este bit de cambio va a ser un 1 y este bit de cambio va a ser un 0. ¿Sí? Entonces la trama resultante es esta. ¿Sí? Si hubiera un bit que cambió, supongamos que el bit D1 cambió durante la transmisión, entonces yo recibo esta trama. ¿Sí? Fíjense que el bit D1 en la trama anterior, cuando el proyector quiera, ahí está, era un 1. ¿Sí? ¿Lo ven al bit D1? ¿Estamos? Entonces, al transmitir, cambió. Si yo calculo el síndrome, les juro que ya llego. No les juro nada, porque si va a llegar algún día. Confía. Ya dice que ya llegó. Es más, el OBS ya lo está mostrando actualizado, pero el proyector no lo... Bueno, la grabación ya está actualizada. Hay que confiar. Hay que confiar. Bien. Como cambio este bit, cuando yo calcule los bits de paridad, fíjense que este bit de paridad ahora lo tengo que poner a 1. ¿Sí? O sea, yo voy a volver a calcular los bits de paridad, pero esta vez contemplando el bit de cambio. ¿Sí? Entonces, este me da 1, este bit me va a dar un 0, este bit me va a dar un 1 nuevamente, ¿sí? Y aquel bit me va a dar un 0. Fíjense que el síndrome me está diciendo exactamente que hay. Este vale 1, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. 1 más 4, 5. El bit que cambio está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arrancamos en 1, no arrancamos en 0. ¿Lo ven? Si yo modifico ese bit y lo vuelvo a calcular, creo que es lo que pasa en el ejercicio que sigue. No. Si yo modificar ese bit, lo pongo a 1 y vuelvo a calcular el síndrome, como aquí hay un 1, aquí me habría dado 0, ¿sí? Y como aquí ahora hay un 1, aquí me hubiera dado 0, ¿sí? Entonces me está diciendo, el síndrome es 0, entonces no hay más error. Yo puedo decir, la trama llegó con errores y la pude corregir correctamente, ¿sí? Exitosamente. Sí. ¿Cómo dijiste eso del 1 más 4? Las posiciones tienen un peso. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, esto es el binario. No. Es un valor binario. 0, 1, 0, 1 en binario. ¿Sí? Bien. Vale 5. Bien. ¿Se entiende? Y por eso no puede detectar, o sea, por eso le toca un error hasta un bit. Porque si tenés 2 errores, es como la suma te va a llevar a otro lado, digamos. Y en realidad no por eso, sino por el origen del código. Por la cantidad de bits de redundancia que aporta. Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que dependía de... ¿Cómo se llama? De la distancia de cambio. Como este código tiene una distancia de cambio
de 4, ¿sí? Puede encontrar, detectar errores de una distancia de 3 y corregir errores de una distancia de 1. Corregir errores de una longitud 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Gracias por el término, no me acuerdo, se me ha borrado la distancia de cambio. Y eso que estamos viendo es cambio. Ok. Una de las características que ayudó mucho a la popularidad de estos códigos es que la codificación y la decodificación es bastante simple de implementar en hardware. Lo mismo que pasaba con la codificación de un CNC. ¿Sí? Es bastante simple y económico implementarla en hardware. Incluso se puede hacer lógica específicamente dedicada a codificar esto para no utilizar tiempo de CPU o del procesador para realizar la codificación y decodificación. Al igual que con CNC, se necesitan registros de desplazamiento y compuertas solo. ¿Pero qué ventaja tiene este sobre CNC? Porque es más costoso que CNC, requiere más compuertas. ¿Por qué utilizamos este y no CNC? CNC no permitía corrección. CNC era solamente detección de errores. ¿Se acuerdan? CNC no permite corrección. Entonces, la gran ventaja de este código es que en muchos de los casos permite la corrección para no tener que pedir la retransmisión. Pasemos a otro tipo de códigos que son los códigos de Reed-Solomon. Son otros tipos de códigos FEC. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran códigos FEC? Forward Error Correction. O sea, todos los códigos que permiten realizar corrección de errores los llamamos FEC. ¿Sí? Bien, los códigos Reed-Solomon son excelentes para corregir errores en ráfagas. Por eso se lo utilizan mucho en los CDs, DVD, Blu-ray, códigos de barra, QR. ¿Por qué lo utilizaríamos en CDs, por ejemplo? Sirven para detectar errores de ráfaga. O sea, no cambió un solo bit, sino que cambiaron varios. Ustedes saben cómo está grabado un CD, más o menos, ¿verdad? DVD. Se están grabando los bits sobre una secuencia, ¿sí? Helicoidal, digamos, desde el centro del CD hacia afuera. Bueno, si el CD se raya todo un área de bits, cambia, ¿sí? Entonces, los CDs suelen tener con frecuencia errores de ráfaga, no errores puntuales de n bits, sino errores de ráfaga. Por eso utilizamos este código que nos permite corregir con buena eficiencia errores de ráfaga. Parte de una unidad similar a los códigos Hamming, pero poseen una distancia igual a R más 1. Pueden detectar errores de hasta R bits y corregir errores de hasta R sobre 2 bits. ¿Sí? Vamos a ver qué es R. Por ejemplo, un código Reed-Solomon común es definido como un código 255-223, por lo que genera bloques de 255 bits de longitud, ¿sí? A partir del bloque de datos de 223. Aumenta 32 bits de paridad, ¿sí? Normalmente esta nomenclatura me indica cuántos bits tiene en total la trama codificada y cuántos bits efectivamente de datos se transmiten, ¿sí? Detecta errores de hasta 31 bits y puede corregir errores de hasta 16 bits, ¿sí? Es bastante. Por supuesto que, fíjense el overhead que está poniendo, es 12% aproximadamente, ¿sí? Pero permite detectar errores bastante severos. Las variantes más comunes consideran los bits del mensaje a transmitir como los primeros k valores de un polinomio. Volvemos a ver polinomios. El cual generan interpolando estos valores con otro polinomio generador de grado menor que k. Usualmente usamos una interpolación de Lagrange, no hace falta que sepamos exactamente qué es una interpolación de Lagrange, o una transformada discreta de Fourier. ¿Sí? No se preocupen, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Quédense tranquilos. Al igual que los códigos de Hamming, para la decodificación se utiliza el método de los síndromes, ¿sí? O algún método similar. Al igual que los códigos de Hamming, son bastante simples de implementar en hardware utilizando registros de desplazamiento y compuertas software, ¿sí? Y estos sí los vamos a ver un poco más a fondo, que son los códigos convolucionales. Al igual que los códigos de bloques, son lineales, pero, distinto de estos, los códigos que vamos a utilizar sí tienen memoria, ¿sí? Ya vamos a ver bien cómo se implementan. No operan sobre bloques de tamaños fijos, sino que van a tener un tamaño bastante arbitrario. La codificación que obtenemos
no depende solo de los datos actuales, sino de los datos anteriores. ¿Se acuerdan las codificaciones por memoria? ¿Sí? ¿Lo han visto al principio del tema? Que las codificaciones de memoria no solo dependían del dato actual que estoy analizando, sino que dependían de los datos anteriores. ¿Sí? Como... no me acuerdo cómo se llamaban las EMPEL-SIP. Las codificaciones del EMPEL-SIP que utilizaban varios códigos, ¿sí? Varios bits para referenciar utilizando una terna. Eso tenían memoria. Consiste en la aplicación en forma de ventana deslizante nuevamente de una función polinomial al string de bits para generar los bits de paridad que tenemos que agregar. La decodificación consiste en elegir la cadena más probable dentro de ciertas opciones y se realiza en forma óptima utilizando un algoritmo conocido como el algoritmo de Viterbi. ¿Sí? Tampoco vamos a ver quién es el Viterbi. Veamos cómo funciona. Vamos a tener, partamos de una determinada cantidad de etapas K mayúscula, ¿sí? Estos van a ser los niveles. K minúscula van a ser los bits de datos y N van a ser los bits de código resultante que yo voy a tener que transmitir. ¿Sí? ¿Qué estás jugando? Ellos dos sobre tu computador. Con la tablet soy más productivo. Bien. Un codificador convolucional toma K minúscula, bits, tengan en cuenta que es K minúscula porque K mayúscula son la cantidad de etapas, para generar n bits de código a partir de los K mayúscula últimos datos transmitidos. O sea, yo a partir de los últimos datos transmitidos que voy a ir almacenando en memoria, voy a generar los nuevos datos a transmitir. K mayúscula representa la memoria o la profundidad del decodificador. ¿Sí? Vamos a llevar un ejemplo práctico, no se asusten todavía, y ahí vamos a ver cómo se hace. Vamos con el ejemplo práctico. ¿Sí? Tenemos K igual a 3, o sea que tenemos 3 etapas. K minúscula igual a 1 y N igual a 3. ¿Sí? Entonces, por cada bit que entre, yo voy a tener 3 posibles salidas. ¿Estamos? Digo avanzando. Sí. Supongamos que ingreso un 0. Si ingreso un 0, como acá tengo 3 ceros, lo que tendría a la salida sería 3 ceros. ¿Sí? Entonces, paso de este estado, como me llega un 0, paso a transmitir 0, 0, 0. Estos son los 4 datos que van a ingresar. ¿Sí? Ahora voy a ingresar un 1. Entonces, en la memoria se desplaza el 0 anterior, pasa a la posición siguiente, el 1 llega para acá, y fíjense que yo tengo en la salida 1 el dato original, en la salida 3 tengo la suma de los 3 datos, y en la salida 2 tengo la suma del dato recién ingresado con el dato más viejo obtenido. ¿Sí? Como ahora, luego del 0, obtengo 3 unos a la salida, ¿sí? Voy a pasar a esta posición. ¿Sale? Bueno. ¿Sí? Cuando ingrese el siguiente bit, ingreso otro 1. Ahora la salida va a valer 1, 1, 0. Entonces, yo estaba en esta posición, como la salida vale 1, 1, 0, paso para acá. ¿Sí? A medida que van ingresando los datos, yo voy teniendo una salida, por supuesto, mucho más grande que la original, pero fíjense que, estando parado acá, yo puedo recibir o 0, 0, 0 o 1, 1, 1. No puedo recibir 0, 0, 1. Si yo recibiera 0, 0, 1, yo sé que hubo un error. ¿Sí? Ahí es donde, de ahí es donde nace la detección de errores. Porque yo, habiendo recibido un 0 y estando en 0, 0, 0, solamente puedo recibir o este valor o este valor. Son las únicas dos posibilidades, dada la condición de memoria anterior, que es que aquí había un 0. ¿Sí? Volvamos a la gráfica anterior. Acá. Primero había ingresado un 0, y eso me generó el estado 0, 0, 0. Estando aquí, y partiendo de la posibilidad de que aquí ya había un 0, ¿sí? Si acá ingresó un 1, yo pasaría a 1, 1, 1. Y si acá ingresó un 0, yo pasaría a 0, 0, 0.
Si el dato que leo no es ni este, hubo un error. Y yo puedo aproximar, ¿sí?, por probabilidad, a cuál de los dos datos me acerco. Si yo hubiera recibido 001, y bueno, yo asumo que era un 000 y cambié un solo bit. No que cambiaron dos. Si yo hubiera recibido 110, bueno, asumo que era 111. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así es como puedo ir prediciendo los errores y corregir. Luis, o sea, Sí. sí. ¿Quién primero? No, el compañero. Ah, bueno. O sea, la codificación ¿Se dice persona Martita? No. No. La codificación esta sucede en la fuente, digamos. Sí. Y a mí me van llegando el 1, 2 y 3, digamos. Claro, estamos codificando recién. Todavía no la decodificación. Ya. Esta es la trama de datos original que va ingresando al codificador y esta es la salida que tengo en el codificador. O sea, por cada bit más 3, en Exacto. este caso. Sí. Sí. Si llegan todos ceros, ¿no? Vamos a tener problemas con interpretar un símbolo. Si llegan todos ceros, Claro, porque pueden llegar todos 0, 0, 0, 0, 0, no vamos a tener el mismo problema que ese es había. el tema que sí, codificación de línea. Hay que ver cómo se interpreta cuando tengo todos ceros. ¿Sí? Hay diferentes formas de codificar en función de la línea para poder determinar aún cuando la trama no tiene flancos. Ese es el tema de la clase que viene. ¿Sí? Ya, adelantado un poco. ¿Ves? Lo que yo no entendí es que este árbol de acá, ¿de dónde sale? Lo armo yo en función de Está armado en función de las distintas de la posibilidades. función que vos has elegido acá. Claro. Yo aquí armé como que la salida 1 es la entrada, la salida 2 es la entrada más el bit, más el dato menos 2 en el tiempo, y la salida 3 es el dato por el dato menos 1 por el dato menos 3. Menos 2. ¿Sí? Sí. O sea, en función de esta función, para la redundancia, se arman las posibilidades que yo puedo ir teniendo en función de en qué estamos. Pero eso es lo que está estandarizado. Esa parte. Este es uno que se eligió, puede haber otros, puede haber otras funciones distintas. Ok. Esto sí debe pertenecer a alguna de las normas. Claro, porque si yo quiero tener un árbol que haga eso, que vos decías recién, de que sea uno más probable que el otro, debería tener un árbol así, que cumpla con esa propiedad y en función de eso diseñar aquello. Sí. O sea, que ese más, hay normas que dicen aquel circuito como... Depende exactamente de qué tipo de codificación utilices, ¿sí? Vamos por dar un ejemplo. X264 es una codificación que está normalizada y ya establece todos los parámetros de cómo armarla. Bueno, una vez normalizada, se establece de forma determinada y de forma predeterminada. Si en vez de tomar en igual a 3 hubiera tomado en igual a 4, podría haber tenido Y debe haber más probabilidad probablemente de dónde venía el error. Para tener 4 bits, si cambiaba uno solo es mucho más probable que si tengo 3 y cambio uno solo. Sí, si aumentas la memoria, aumentas la probabilidad de detección. De hecho, hemos hablado del R, y el R era la profundidad de memoria que tengamos. ¿Sí? Si yo aumento la capacidad de esa memoria, ¿pero qué otro problema tengo? Ahora, por cada bit, en vez de enviar 3, voy a enviar 5. 4, en el caso. ¿Sí? Yo estaba pensando en un número impar para que no pueda haber... Para evitar la probabilidad de tener... de que... A ver, si es impar, cuando yo calculo por probabilidad del error, me da o este o este. No me da que estuvo bien. ¿Sí? No hay una igualdad de probabilidad. Pero en este caso son 3 porque K es 3 o porque N es 3. Porque N, Okay. Y que K sea 3 significa que son 3 bloquecitos. claro, significa que tengo 3 bloques, 3 etapas. ¿Veis? ¿Y acá qué se envía primero? ¿El más significativo o el menos significativo? ¿O es irrelevante? En este caso es irrelevante. Lo podés definir en la transmisión siempre y cuando los dos estén de acuerdo, no pasa nada. En Hamming sí era importante por el tema del orden, porque cuando yo detecto el error, el síndrome me tiene que decir en qué posición está el error. Entonces ahí sí es importante que respetemos el orden. En cambio en este caso, no, porque el error se detecta por diferencia de probabilidad entre uno y otro. ¿Sí? Bueno, si ingresa otro 1, ahora tengo 1, 1, 0, entonces, como yo estaba parado acá, obtengo este caso. ¿Sí? Si me llegara esto, yo me doy cuenta de que es un error porque tengo una distancia Hamming de 2 de 3 entre estos dos valores. ¿Sí? ¿Entienden? Hamming es de 3, puedo detectar hasta 3, hasta 2 cambios y corregir hasta 1.
Y luego cuando ingrese el otro 0, pasaré a tener un 0, 1, 0, que sería lo que seguiría en el árbol si lo sigo desarrollando. Lo que tiene interesante es que el árbol sería cíclico, ¿sí? Yo cuando esté en esta posición, si yo llego a un 0, 0, 0, de aquí se vuelve a abrir exactamente el mismo árbol, ¿sí? Cuando estoy en el 1, 1, 1, se abriría el árbol desde acá, ¿sí? De hecho, fíjense que en este 1, 1, 1 se abre el árbol exactamente igual que acá, ¿sí? O sea, es cíclico. No es que tengo que hacer un árbol infinito para poder hacer la codificación de codificación. Una vez que tenga todas las posibles combinaciones de 3 bits, Ya está. Exacto. Siempre que vos tengas, con dibujarlo el árbol hasta ahí, siempre que vos tengas el estado previo y el actual, podés ubicarte dentro de ese árbol inicial. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se manda efectivamente? Se manda todo esto. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Obviamente hemos agregado mucha redundancia al dato. Cada bit se transmite 3 veces. ¿Sí? Pero es mucho más eficiente que la primera codificación que vimos, donde directamente repetíamos el dato 3 veces. Cuando lo repetíamos 3 veces, también podíamos detectar, pero no podíamos corregir. ¿Sí? En este caso sí podemos corregir. Podíamos aproximar la probabilidad, pero no tenía tan buena eficiencia como este tipo de cosas. Y en este también va a corregir con probabilidad. Con la probabilidad, sí. Entonces, Que este es más fácil de implementar a nivel de hardware. Un codificador convolucional va a ser, en esencia, una máquina de estos finitos. ¿Sí? Es una máquina donde yo tengo los estados, y en base a los estados tengo las transiciones y los próximos estados a los cuales puedo transicionar. ¿Sí? Este mismo código convolucional que acabamos de ver sería esta máquina de estos finitos. Donde si yo estoy en el estado A, 0, 0, puedo o quedarme en el mismo estado, ¿sí? Si recibo un 0, o transicionar con un 1, 1, 1 al estado. ¿Sí? Y así podríamos armar esto directamente en el diagrama de la máquina de estos finitos. ¿Sí? Bien. Veamos cómo lo resolveríamos en la máquina de estos finitos, de nuevo la misma secuencia que vimos recién. Cuando yo tengo todos en 0, tengo 0, 0, 0, estoy en el estado 0, 0, 0. ¿Sí? Cuando recibo un 1, el 1 me hace transicionar con el valor 1, 1, 1, y cuando recibo el siguiente 0, perdón, estoy acá, no, me falta una diapositiva. ¿Puede ser que me ponga un paso? No, están directamente los pasos individuales. Si yo hubiera estado en el estado 1, 1 y me llega un 0, voy a transicionar a través de este, ¿sí? Tomar esta transición pasando al estado B. ¿Sí? Parece que falta una diapositiva porque faltaban los otros valores acá, pero no, directamente está contemplando en función de qué estado estoy como transición. ¿Sí? Y si estoy en el estado 1, 1 y me llega otro 1, directamente me mantengo en este mismo estado. ¿Sí? Cuando me llega un 1, me mantengo en este estado. Si me llega un 0, transición. Estando en este estado, si me llega un 0, me mantengo. Si me llega un 1, transiciono a este otro estado. ¿Sí? Y así. ¿Qué significa lo que hay en la flechita? O sea, la salida. La salida que tenés. ah, la salida. Sí, exacto. Ok. Cuando vos estabas en este estado, generas esta salida y pasas a este estado. O sea, le falta el diagrama específico para qué entrada se produciría la transición. Sí, faltaría que esta sería la... Cuando hay una entrada 1, esto es cuando hay una entrada 0. Acá cuando hay una entrada 1... Líneas punteadas significa entrada 0. Exacto. De hecho, ahí lo dice. Qué barbaridad, che. Qué barbaridad, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Y la otra forma de representarlo es con los diagramas de trellis, que es lo mismo que el árbol como viste recién, pero representado de otra manera. ¿Sí? Donde yo puedo ir transicionando de nuevo con un 1, puedo ir transicionando directamente con un 1 o con un 0. Perdón, con un 1 o con un 0. ¿Sí? Si me llega un 0, me mantengo aquí. Si me llega un 1, paso al siguiente estado. Y fíjense que de nuevo tenemos los 4 estados, A, B, C y D. Entonces, de esta manera es más, si bien gráficamente es más feo, pero es más fácil ver
cómo yo puedo ir transicionando entre los estados, ¿sí? Es más fácil ver que si me llega un 1, paso para acá, si me llega otro 1, paso para acá, si me llega un 0, paso para acá, otro 1, 0, y así yo podría ir saltando rápidamente para ir viendo cuáles son los valores que generan la salida, ¿sí? ¿Qué significa el steady state ahí abajo? Quiere decir que te mantienes en este estado. Los puntitos son estados, Sí. ¿sí? Estas son las transiciones, te generan un nuevo output y vuelves a un estado. Ah, o sea, no es que ese punto en particular en steady No, state te está marcando que los puntos son... son estados. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Con un más o menos me pongo. Estábamos en el estado A, que era 0, 0, me llega un 0, tengo 0, 0, 0. Tengan en cuenta que los estados corresponden justamente a los dos elementos de memoria que teníamos. ¿Sí? Si me llega, si en el estado A, que era 0, 0, me hubiera llegado un 1, ¿sí? Yo hubiera generado el output 1, 1, 1 y hubiera pasado al estado C, ¿sí? El estado C es 1, 0, ¿sí? Porque es justamente el valor que yo tengo en la memoria. Estando en el valor C, si yo recibo un 0, voy a pasar al estado B, y si recibo un 1, voy a pasar al estado B, ¿sí? Generando el output correspondiente para cada una de las transiciones. Si recibo, si estando en el estado C, en vez de un 1 hubiera recibido un 0, perdón, en vez de un 0 hubiera recibido un 1, como les decía, pasaba al estado B, ¿sí? Y eso es lo que hace justamente el algoritmo de Viterbi, ¿sí? Que es, ¿cómo realizaríamos esta codificación utilizando el algoritmo de Viterbi? ¿Sí? Eso es lo que hace los diagramas de trenes. Fíjense que el algoritmo de Viterbi lo que va a hacer es calcular las distancias respectivas para cada uno de los estados, ¿sí? Para cada uno de los outputs, en función del estado en el que estoy. Si yo recibo 0, 1, 0, si lo que esperaba era 0, 0, 0, la distancia es 1. Si esperaba 0, 0, 1, la distancia es 2. Distancia 0, distancia 1, distancia 2. Entonces, en función de lo que recibí, yo puedo presumir que aquí lo que esperaba era esto, ¿sí? Si por el contrario hubiera recibido un valor distinto, yo sé cuál es la distancia a la cual está ese valor, ¿sí? O supongamos que yo recibí este valor. Yo sé que la distancia 0 era que yo recibo este valor, pero si por ejemplo los únicos dos valores probables para mí eran estos dos, ¿sí? Supongamos que yo recibo 0, 1, 0, y los únicos dos valores probables para mí eran estos dos, bueno, este está en una distancia 1 y este está en una distancia 2. Entonces, probabilísticamente es más probable que el valor que me enviaron fue este, ¿sí? Cambió un solo bit y no cambiaron dos. ¿Se entiende? Eso es lo que se explica con esta tabla. En función de los valores que yo recibo, yo puedo ver cuáles eran los valores esperables para mi output, ¿sí? En este caso sería una input, y determinar las distancias relativas de cada uno para ver cuál es la menor, ¿sí? La idea es que no pueda darse ninguna combinación donde haya dos valores con la misma probabilidad, ¿sí? Siempre va a haber uno que tenga probabilidad 1 y uno que tenga probabilidad 2. Entonces siempre voy a asumir el que tenga menor probabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. O sea, mucha más probabilidad a la cantidad de bits que deberían cambiar para llegar al valor de la columna de la primera columna de la tabla. Hay más probabilidad de que cambien menos bits, digamos. O sea, si yo tengo dos combinaciones, una, para llegar a una tiene que haber llegado un bit de error, y para llegar a la otra tiene que haber llegado dos bits de error, Claro, es más probable que haya cambiado uno. la primera. Entonces siempre busco el que tenga menor distancia, ¿sí? Porque sería el cambio que tiene mayor probabilidad. Es más probable que cambie un solo bit que cambie dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Recuerden que los bits no es que por defecto siempre cambian, sino que la probabilidad de que cambien es más chica. Es menor que 1. Entonces, la probabilidad de que cambie 2 sería aún menor que la probabilidad de que cambie 1. ¿Sí? Bien. De esta manera,
si me fueran llegando los bits, yo puedo ir moviéndome directamente por el diagrama de Trellis en función de que van llegando los bits. Yo estaba acá, me llega un 0, luego me llega un 1, luego me llega otro 0, luego un 1 y luego otro 1. ¿Sí? Y así puedo ir moviéndome por el diagrama de Trellis. Supongamos que yo estaba acá. Veamos qué pasa. Si me llega un 0, yo voy a pasar para acá. Si me llega 0, 0, 0. Si me llega 1, 1, 1, voy a pasar para acá. Si me hubiera llegado otra combinación, supongo que llegó 0, 1, 0. ¿Sí? Fíjense, me llegó 0, 1, 0. Yo podía recibir, perdón, me llegó 0, 1, 0. Yo podía recibir o 0, 0, 0 o 1, 1, 1. La distancia con el 0, 0 es 1, la distancia con el 1, 1 es 2. ¿Sí? Entonces, es de esperar que yo haya recibido 0, 0, 0. Entonces, perdón, sí, 0, 0, 0. Perdón, 1, 1, 1 es. Estaba parado acá. Lo analicé parado acá. ¿Sí? Entonces, como es más probable 0, 0, 0, yo pasaré para acá. ¿Sí? Siempre, entre las dos posibilidades que se abren, yo puedo analizar la probabilidad de lo que recibí, la distancia, lo que recibí y de lo que esperaba, para analizar cuál es el valor que debería haber recibido. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho, eso es lo que está desarrollado acá justamente. Veamos. Yo estaba en la posición A. Me llega 0, 1, 0. ¿Sí? Como me llega 0, 1, 0, calculo la distancia relativa de las dos posibilidades. Esta tiene menor distancia. Listo. Tomo esta. 0, 0, 0. Luego me llega 1, 1, 0. ¿Sí? Yo podía recibir 0, 0, 0 o 1, 1, 1. La distancia aquí es 2. La distancia aquí es 1. Asumo que lo que recibí era 1, 1, 1. Paso para acá. Pero ¿cómo sabes que has recibido con error? ¿Por el anterior? ¿Cómo? O sea, ¿cómo decir yo recibo esto? Se estas dos posibilidades. Porque entonces depende de dónde estoy. Depende de la memoria. Pero ahí estás corrigiendo, ¿o no? Sí, estoy corrigiendo. ¿Y cómo sabes que has tenido error? Porque el valor que yo recibí no corresponde con ninguna de las dos posibilidades que yo tengo. Entonces seguro hubo un error. Si yo estaba en la posición A, yo tendría que haber recibido o 0, 0, 0 o 1, 1, 1. No puedo recibir otra cosa. ¿Por qué? Por la Sí, por la arquitectura del lazo ese que tomaba tres valores de memoria. ¿No es así? No es 0, 0, 0 y 1, 0, 0. 1, 1, 0. Estando en el valor A, Ah, estando en la posición A, solamente puedo recibir o 0, 0, 0 o 1, 1, 1. no, 1, 1, 0. No va a la C, que 1, 1, 0. Es 1, 1, 1. O sea, recibí un 1, 1, 1, entonces paso al estado 0, que vale. Esto es lo que desde C yo tengo que recibir para pasar al D. Eso es lo que está diciendo acá. Y si de C yo recibiera 0, 0, 1, pasaría a B. Bien. ¿Sí? Los estados no son una combinación de 3 bits, de hecho son una combinación de 2, los dos valores de memoria. Claro. ¿Sí? Bien. Estando acá, recibí 0, 1, 0, asumí que era un 0, 0, 0, pasé, me mantuve en el estado A. Estando en el estado A, recibí 1, 1, 0, asumí que era un 1, pasé al estado C. ¿Vamos a ahí? Estando en el estado C, recibí 0, 1, 1. Estando en el estado C, puedo recibir o 0, 0, 1 o 1, 1, 0. Entonces, o 0, 0, 1, que tiene distancia 1, o 1, 1, 0, que tiene distancia 2. Entonces, asumo que esta fue la combinación 0, 0, 1 y salto para acá. A B. ¿Sí? En B me llega el dato con 1, 0, 0. ¿Sí? Yo la posibilidad que tenía era 1, 0, 0, que obviamente va a tener distancia 0. ¿Sí? O sea, me llegó sin error. O la otra posibilidad que tenía era 0, 1, 1, que tiene distancia 3. Si las distancias son 3 y 0, inequívocamente voy por el 0. ¿Sí? Eso quiere decir que este dato llegó sin error. Y fíjense que no tiene ningún bit cambiado. Por eso no está ningún error. ¿Sí? Y ahora, ya estando en el estado B, si recibí 1, 0, 0, estando en el estado B, yo podría recibir o 1, 0, 0 o 0, 1, 1. ¿Sí? Y yo recibí 1, 0, 0. No, perdón. Estaba en el estado C yo.
Perdón, para mí, me perdí. Estábamos en el estado 0 y recibo 1, 0, 0. Podría recibir o 1, 1, 0 o 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Como 0, 0, 1 tiene una distancia de 2 y 1, 1, 0 tiene una distancia de 1, asumo que era este número. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Entonces, de esa manera, puedo deducir que me llegó efectivamente. Ya quitando la codificación, 0, 1, 0, 1. ¿Se entiende? Entonces, no solamente corregí los errores de la recepción, sino que también al mismo tiempo fui realizando la decodificación. ¿Sí? Porque si yo fui por una línea de puntos, es porque recibo un 1, si fui por una línea llena, recibo un 0. ¿Se entiende? Hay muchas variantes que dependen de los diferentes polinomios generadores usados. Me preguntaban los chicos de electrónica recién si ese polinomio estaba normalizado. Bueno, no, hay varios normalizados, digamos, no es que siempre hay que utilizar el mismo. ¿Sí? Son muy buenos para corregir errores de tipo aleatorio, ¿sí? Si cambia un bit, pero no son buenas para corregir errores de ráfagas. ¿Sí? Normalmente se utiliza en conjunto con los dos códigos de Reed-Solomon. ¿Por qué? Los códigos de Reed-Solomon, que no hemos hecho detalle en ellos, hemos dicho que son muy buenos para corregir errores de ráfaga, mientras que estos códigos convolucionales son buenos corrigiendo errores aleatorios, o sea, bits puntuales que cambian. ¿Sí? Entonces, si lo utilizamos en conjunto, podemos corregir cualquiera de los dos tipos de errores. Estas combinaciones las denominamos códigos concatenados, o sea, concatenamos primero una codificación Reed-Solomon, después una codificación convolucional, y obviamente transmitimos un dato mucho más amplio, pero tenemos la ventaja de no tener que pedir retransmisión porque podemos corregir casi todos los errores que recibimos. Primero, un decodificador interno convolucional va a corregir el error aleatorio, y luego uno externo de Reed-Solomon corregirá los errores en RAM. Y luego vienen los códigos que se llaman códigos turbo, ¿sí? Son algunos de los códigos FEC más nuevos, son los primeros en lograr un code rate muy cercano a la capacidad máxima de Shannon, ¿sí? Shannon establecía la capacidad máxima de corrección de errores. Generaron una revolución a partir de su aparición a mediados de los años 90, ya no son tan nuevos, ¿sí? Es más, ustedes son más nuevos seguramente que el código, probablemente. Yo no. Como muchos de los anteriores, son una familia de códigos con muchas variantes, ¿sí? Así como el código de Reed-Solomon tenían varias variantes, códigos convolucionales. Había muchas variantes dependiendo de la profundidad de la memoria y del algoritmo, ¿sí? Bueno, acá también tenemos muchas variables. Se utilizan en las comunicaciones móviles 3G y 4G, ¿sí? Que son más o menos de la época. La idea básica es similar a la de los códigos concatenados, pero en vez de concatenarlos en serie, los concatena en paralelo. O sea, en vez de concatenar a los códigos de serie, es como que transmite dos veces el código con las diferentes correcciones. Entonces puede entre los dos llegar a corregirlos haciendo un procedimiento paralelo. La variante más simple genera 3 subbloques de bits, ¿sí? El primer subbloque de cada bit son los datos originales. En el segundo bloque, que es n sobre 2 bits, son los bits de paridad calculados sobre esos datos originales. Normalmente se utiliza un código convolucional, ¿sí? Calcula los bits de paridad. Y el tercer subbloque, que también tiene el mismo largo que el segundo, son bits de paridad, pero calculados con una permutación conocida de los datos originales. O sea, todos los datos originales los conmuta de alguna manera conocida. El bit 1 pasa a la posición 7, el 7 a la 6, el 6 a la 1, ¿sí? Por decir algo. Y también se calculan con el mismo código convolucional. Estos 3 bloques se pueden calcular en paralelo. Como transmito 3 bloques diferentes, no es que tomo el dato, le aplico una codificación y al resultado le aplico esa misma codificación, sino que tomo el dato y al dato le aplico 2 codificaciones distintas. ¿Sí? Como las hice a partir del mismo dato original, puedo resolver las dos en paralelo. No tengo que resolver primero una para al resultado aplicar la otra. ¿Sí? Entonces eso mejora la velocidad del procesamiento. ¿Se entiende? A eso me refería cuando hablaba de que en vez de hacerlo en serie, se resuelven en paralelo. Los códigos concatenados que vimos antes de los turbos utilizaban concatenación en serie. A pesar de calcular las paridades utilizando códigos convolucionales,
Los códigos turbo son considerados de bloque, porque los datos de entrada son procesados de esa manera. O sea, los datos de entrada se van a procesar en bloques. Entonces, el bloque de datos que se transmite tiene K más N bits. Y el code rate, ¿se acuerdan que era el code rate? La cantidad de bits, de datos dividido en la cantidad de bits total enviados, ¿sí? Era la tasa de código. Mientras más alta sea, más eficiente es la codificación. ¿Se acuerdan? Aprendí un quiz al respecto. Deberían acordarse. Y este era un ejemplo de una especie de código turbo donde al código original yo le generaba una codificación, luego le generaba una mezcla, ¿sí? Este sería esa interpolación de los datos, mezclo los datos, lo codifico nuevamente y además tomo el dato original. Entonces ahora voy a concatenar esos tres datos: el dato original, el dato codificado con el codificador 1 y el dato codificado en función del codificador 2. ¿Sí? Y eso es lo que se transmite en total. ¿Sí? Obviamente, de nuevo, el code rate se hace bastante elevado. ¿Sí? Pero son códigos bastante eficientes para corregir errores. Ten en cuenta que en una codificación 3G, una codificación 4G, en una comunicación 3G o 4G, yo no quiero tener que estar retransmitiendo datos todo el tiempo. ¿Sí? Porque es normal que haya bastante congestión. Son varios usuarios utilizando el mismo medio, las mismas frecuencias, entonces es normal que se generen varias interferencias y distorsiones. Por lo tanto, es muy útil utilizar códigos FEC eficientes, a pesar de que tengan que transmitir muchos más datos, ¿sí? El resultado suele ser mucho mejor que si no hubiera transmitido tantos datos, ¿sí? Porque tener que retransmitir varias veces. Es lo que yo les decía, en un entorno que no es muy ruidoso. Por ejemplo, estoy yo en mi casa, vivo en el medio del campo y estoy a la par del módem, ¿sí? No necesito una corrección FEC porque la cantidad de tramas que van a llegar mal es muy baja, ¿sí? Quizás una trama cada 100 llegue mal y pedir la retransmisión no tiene un costo muy elevado. Ahora, en una comunicación donde usted dirá, bueno, pero si todas las tramas se retransmiten, tengo el doble de tasa de retransmisión. No, puede haber tramas que se piden retransmitir 5, 7, 10, 20 veces, ¿sí? Entonces, en ese caso, prefiero, en vez de transmitir 10 bytes y tener que retransmitirlo 10 veces, bueno, transmito 30 y que lo corrija. ¿Se entiende? Entonces, en entornos muy ruidosos, las comunicaciones FEC, a pesar de que generan mucho overhead, ¿sí? Tengo que transmitir muchos más datos, generan mucho mejor eficiencia, ¿sí? ¿Estamos? ¿Al entender eso último? Siento que voy muy rápido, no sé por qué. No. Vamos a parte. Bueno, o sea, no es que me llega mal el dato, pido que me lo retransmita en ti. No. Puede llegar mal, pido retransmisión. Me llega mal, pido retransmisión. Me llega mal, y quedamos bucleados así 20 veces. ¿Sí? He tenido que transmitir 20 veces el dato sin hablar del tiempo del acknowledge. ¿Sí? Despreciando que estoy pidiendo la retransmisión y eso también tiene una demora. Si el dato me lo mandan y pesa 5 veces más, no importa, he ahorrado un montón de tiempo. ¿Sí? Porque si no, yo voy a gastar por lo menos 20 veces más de lo que pesa de que lo que demora el dato en transmitirse. ¿Se entiende? Otra vez, ahí está. En el decodificador va a haber tanto subdecodificadores como subbloques de paridad en el mensaje original. Cada uno de esos subdecodificadores va a utilizar conceptos probabilísticos como los que vimos en los códigos convolucionales. ¿Sí? En función de, basándose en funciones probabilísticas, determinará cuál es el dato que era más probable que me hayan enviado. Si yo recibí este dato, este tiene un 100% de probabilidad de llegarme y este 0, bueno, es el 100. En el caso de la distancia 3 y 0 que vimos anteriormente. Si había distancias 2 y 1, bueno, este tiene un 66% de probabilidad de ser el dato que me quieren enviar y este un 33. Me voy por el que tenga más posibilidad, ¿sí? Más probabilidad. Pero agregando a cada uno de los valores decodificados la probabilidad obtenida, ¿sí? O sea, estos códigos no solamente van a decodificar y van a generar el código decodificado, sino que a cada detección de error, corrección de error, le van a agregar la probabilidad de que esa corrección esté bien, ¿sí? Y mediante un proceso iterativo, los subdecodificadores van a intercambiar los valores obtenidos hasta converger a una solución.
¿Qué quiero decir? Han visto que usamos dos tipos de codificaciones, ¿sí? Diferentes. Bueno, uno de los decodificadores dice, che, yo tengo un 80% que el dato sea un 1 y un 20 de que sea 0. Y el otro decodificador dice, yo tengo 33 de 1 y 66 de 0. ¿Sí? Gané el 1. ¿Se entiende? Porque la probabilidad del 1 era 80 para uno y 33 para el otro. Mientras que la probabilidad del 0 era 66 para uno y 20 para el otro. ¿Sí? La probabilidad resultante de los dos métodos es más probable para el 1 que para el 0. ¿Se entiende? Dado que estamos utilizando dos decodificaciones distintas, ¿sí? Yo puedo obtener diferentes resultados para cada una decodificación. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Sí. Sí, ¿verdad? Como este se trabaja en paralelo, yo no es que decodifico uno y después decodifico el otro, sino que puedo decodificar los dos al mismo tiempo y para cada codificación, para cada corrección de errores, yo voy a agregar la probabilidad de que ese error esté bien corregido y la probabilidad de que esté mal corregido. ¿Sí? De manera porque con la del bien ya está, 1 menos la del bien es la contacto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, analizando el conjunto de las probabilidades de los dos métodos de corrección, yo puedo llegar a la conclusión de cuál es el más probable de los dos. ¿Se entiende? Eso me da una robustez más grande en la codificación. Y por último, para que terminemos ya con la diapositiva esta y les doy que descansen un rato, la comparativa de las performances de las diferentes codificaciones. Fíjense, acá tenemos, en función de la tasa de error, o sea, de qué tan ruidoso sea el entorno, perdón, esta sería la relación señal-ruido y esta sería la tasa de detección de errores. ¿Sí? Fíjense que en entornos poco ruidosos los códigos turbo son los más eficientes, ¿sí? Mientras que sin codificación, fíjense cómo empieza a caer la tasa, ¿sí?, de error que puede ocurrir en función de un entorno muy ruidoso. Los códigos turbo son muy eficientes en este tipo de entornos y los códigos concatenados nos permiten obtener tasas eficientes en entornos bastante más ruidosos que los códigos turbo. Mientras que los códigos convolucionales me van a generar esta función donde no tienen tan buena detección como los convolucionales en entornos poco ruidosos, pero cuando aumenta el ruido, fíjense que los códigos convolucionales me permiten una mejor tasa de detección, ¿sí?, en función que los códigos concatenados, ¿sí? O sea que dependería de la aplicación, del tipo de entorno en el cual voy a trabajar, cuál de los códigos, de los tipos de codificaciones voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué es el límite de Shannon? ¿Cómo? El límite de Shannon abajo en la izquierda. El límite de Shannon sería, para una tasa de medio código, es cuánto es lo que, o sea, que no haya error, digamos, que yo pueda detectar todos los errores. Ese es el límite de Shannon. ¿Cuánto tendría que agregarle al mensaje para siempre poder detectar los errores? ¿Sí? Fíjense que los códigos turbo se aproximan bastante al límite ese de Shannon, que es lo que decíamos anteriormente. ¿Sí? Bien. Resumen. ¿Qué hemos visto? Hemos visto los diferentes tipos de errores que eran aleatorios y en ráfagas. Acá me dice, ahí no. Y en el video está grabado. Un poco hacer el video y reírse de que yo estoy hablando sobre una pantalla que no dice nada, pero en el video sí sale. Vimos los diferentes tipos de errores. El objetivo de la codificación de fuente, que era maximizar la capacidad del canal sin sacrificar la confiabilidad de los datos. Hemos visto que era la distancia mínima de Hamming, que no me acuerdo del nombre. Dios, proyector. Esto no debería modificar en nada, pero bueno. Bueno, acá veanlo en el video. Vimos la detección de errores, pero voy a dar cuenta que nunca acomodé la cámara y no está tomando el proyector. O sea, no se van a poder reír de ver que en la cámara no se ve nada del proyector. Tampoco aquí se van a reír de ver cosas. Ahora, vimos la distancia mínima de Hamming, que nos determina cuántos errores de bits pueden ser detectados y qué probabilidad tiene cada uno. Vimos la detección de errores, ¿sí?, que es agregar información redundante a un mensaje para ayudar a detectar un error. ¿Qué hacían
los métodos que detectan errores aumentan la distancia de cambio de la codificación, ¿sí? Vimos paridad y CDC como algoritmos de detección más comunes, y luego vimos que si se detecta, normalmente se pide la retransmisión del dato, ¿sí? La retransmisión del dato se pedía utilizando diferentes métodos de retransmisión, ARQ. Vimos stop and wait, que era mando un dato y espero el ACK, mando otro, espero el ACK, mando el otro, espero el ACK. No puedo mandar varios datos. Vimos go back to n, donde yo tengo una ventana deslizante donde puedo enviar n mensajes y tengo que ir recibiendo la confirmación. Si recibo un rechazo a uno de los mensajes, vuelvo hasta ese mensaje y retransmito todo de nuevo, desde el mensaje rechazado. Y selective request, que solamente retransmitía el mensaje que llegó con errores. Requiere un canal secundario, ¿sí? Que es el canal que yo requiero para poder enviar el ACK. Aumenta la latencia debido a los ACK y la congestión debido a que estoy enviando más mensajes. Hay más mensajes en el aire, ¿sí? Y son inapropiados para ciertas aplicaciones. No para todas, pero para algunas sí son inapropiados, y por eso es que hemos llegado a los códigos FEC, que es cuando no puedo utilizar un segundo canal o prefiero que el código se corrija para no tener que retransmitirlo y no aumentar la latencia. Buscamos que el receptor corrija los errores por sí mismo. Hay dos tipos, lineales y convolucionales. Vimos que la capacidad de corrección la determina la distancia Hamming mínima, ¿sí? Hemos visto que para la corrección de errores teníamos que la detección era distancia Hamming menos 1 y la corrección distancia Hamming menos 1 sobre 2, o sea, la mitad de la cantidad de errores que se pueden detectar. Hemos visto el code rate, ¿sí? Que es la eficiencia, y la redundancia, que era n-k. La redundancia serían los bits efectivos que se aumentan a la trama, ¿sí? Vimos que para mayor redundancia tenemos menor eficiencia y también tenemos menor velocidad de transferencia de datos. Y por último vimos los códigos de repetición, que son los códigos de Hamming y los códigos de Reed-Solomon, que repiten, vimos los códigos de repetición, los códigos de Hamming y los códigos de Reed-Solomon. Los códigos de repetición era repetir n veces el mismo dato, ¿sí? Y luego vimos los códigos convolucionales que se decodificaban con el algoritmo de Viterbi, utilizando la probabilidad de cada una de las posibilidades que haya. Y finalmente vimos los códigos concatenados y los códigos turbo, que utilizaban dos codificaciones en paralelo, ¿sí? Para poder resolver de manera, primero, más rápida, y segundo, poder hacer una iteración o no sé si decir derivación, porque no creo que un algoritmo derive debata, ¿sí? Un debate entre ellos, pero pueden, en función de la diferencia de probabilidad que tenga cada una de las correcciones, determinar cuál es la más probable de las dos, ¿sí? Y eso le da una mayor robustez al código. Bien. Y con eso terminaríamos estas diapositivas. Pueden descansar un rato y empezamos por lo menos un poquito del tema que sigue. Bueno, no tengo mucho tiempo, vamos a arrancar con el tema, vamos a dar la introducción más que nada, y la clase que viene, que sería el lunes, vamos a entrar más a fondo con la temática de codificación de línea, ¿sí? Tema aparte, la semana que viene tienen el laboratorio nuevo, Frank, no me acuerdo, no voy a decir bien, pero hay clase de 2 a 4 y de 4 a 6 el lunes, ¿sí? O sea, tienen las dos clases, ¿estamos? En principio sería el único día de la semana porque el miércoles no hay clase. El miércoles es feriado, ¿sí? 24 de septiembre hay calle que se llama así que debe ser feriado. ¿Sí? De julio, 25 de mayo, todas las fechas que tienen nombre de calle son feriados. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es codificación de línea. ¿Sí? La codificación de línea es parte de la codificación de fuente. ¿Sí? La hemos dividido en dos partes, que en realidad se dividen en tres, pero como no vemos modulaciones, solamente nos quedaron dos. Seguimos, ponemos el canal, quise decir, no de fuente. Ya hemos visto la codificación de fuente, ¿sí? Que fue lo primero que vimos en la materia después de la introducción, que era la parte de comprimir los datos, ¿sí? Era buscar reducir la cantidad de datos que tenemos que transmitir para transmitir el mismo mensaje. Luego vimos la codificación de canal, y en la codificación de canal vimos la parte de la detección y corrección de errores. Pero también hay otra parte de la codificación de canal, que es la codificación de líneas, ¿sí? La fuente, como ya sabíamos,
esto va a ser más que nada un repaso, emite un mensaje aleatorio, ¿sí? Si no fuera aleatorio, no habría sido un mensaje en sí, o sea, no habría nada que transmitir. Vamos con el ejemplo que les di la primera o segunda clase, se cae el ventilador, yo digo, se cayó el ventilador. Y ustedes me dejan salir diciendo, no, ¿en serio? ¿Verdad? Estamos todos de acuerdo con eso. El destino, o sea, el destinatario, va a consumir ese mensaje, lo va a recibir y lo necesita en su formato original, en el formato que el mensaje ocurrió, ¿sí? Si yo les digo, yo les quiero transmitir el amarillo esa pared, vamos de nuevo con el ejemplo del amarillo, yo transmito AMARILLO, pero alguien que habla inglés recibe ese mensaje y dice, ¿qué es eso? No entiendo, ¿sí? Yo necesito que él reciba el dato del color de la pared, ¿sí? Entonces yo necesito transmitirlo para que el receptor consuma el mensaje exactamente como se generó. Una fuente discreta, ¿sí? En tiempo y amplitud tiene un alfabeto compuesto por m símbolos y una tasa de transferencia de r en bits por segundo. Todo esto es la cosa que ya hemos visto, ¿sí? ¿Saben qué es una fuente discreta, verdad? Esa palabra no sé si la dijimos anteriormente. ¿Saben qué significa que una fuente sea discreta? No es que es bien reservada. ¿Cómo? Así. Tampoco. Discreta quiere decir que tiene valores fijos tanto en el tiempo como en los datos. Yo no puedo transmitir, por ejemplo, una fuente analógica sería una tensión. La tensión puede valer 1 voltio o 0, o 0,5, o 0,25, o 0,27, 3, 48, 7, 49, 82. ¿Entienden? Ese valor es analógico, no está discretizado, ¿sí? Es continuo. Los valores que puede tomar una tensión son continuos. Depende de con qué tanta precisión yo la mida, qué tantos números o dígitos puedo poner, ¿sí? En cambio, una fuente discreta o vale 1 o vale 0. O vale 0, o 1, 2, 3, 4, hasta 255. Tiene una cantidad limitada de valores, ¿sí? Eso significa que la fuente es discreta. Y no solamente va a ser discreta en los valores que puede tomar, acerca de la amplitud, sino también en el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros realizamos una conversión de analógica a digital, nosotros estamos discretizando una variable, ¿sí? Si yo tengo un sensor de temperatura digital, ¿sí? Yo tengo un sensor analógico y con un conversor analógico a digital convierto ese valor en digital, y bueno, lo convierto en un valor digital de 10 bits. Bueno, le di 1024 posibilidades, ¿sí? ¿Se entiende? O vale 0, o vale 1, o 2, 3, hasta 1024. No puede valer 7,5. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Bueno, y no solamente lo discretizo en amplitud, sino también en el tiempo. Mido cada un segundo. ¿Y cuánto valió la temperatura en el segundo 0,3? Perdón, 2,3. Y bueno, lo mismo que en el segundo 2. ¿Sí? No tengo otra medición en el segundo 2,3. ¿Se entiende? O sea que no solamente la discretizo en amplitud, sino también en el tiempo. Bien. El canal, por donde nosotros vamos a transmitir, es un medio analógico, ¿sí? Si bien todo lo que nosotros utilizamos, procesamos, es digital, el mundo es analógico, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que estar realizando conversiones desde el mundo analógico a lo digital y desde lo digital al mundo analógico. Y el mundo, como es digital, analógico, nos introduce distorsiones en ese mensaje que estamos transmitiendo. La primera y más básica de las distorsiones es atenuación. Si yo transmito con un cable, se atenúa la señal a medida que se traslada por ese cable. Ruido, ¿sí? Ruido externo por interferencias. Y respuesta en frecuencia. El canal no tiene un ancho de banda ilimitado. El canal transmite en determinadas frecuencias. Entonces lo puedo transmitir en cualquier frecuencia. El flujo de bits que recibe el receptor, por ende, no va a ser el mismo que se generó en el transmisor. ¿Por qué? Porque todos estos factores van a modificar el dato que yo quise transmitir, ¿sí? El objetivo del transmisor y del receptor en conjunto es recuperar la información tal cual como fue generada y revertir los errores que el canal haya introducido, ¿sí? Por eso es codificación de canal, porque codificamos los datos para contrarrestar los efectos que introduce el canal, ¿sí? El proceso que realizamos se llama codificación y se puede dividir en 2 etapas, como hemos visto. Codificación de fuente y de canal. Hay una tercera, que es la modulación, pero no la vemos en esta materia, ¿sí? Podemos demostrar que tanto la codificación de fuente como el canal son independientes una de la otra, ¿sí? Estamos haciendo el repaso hasta ahora, repito, por las dudas. La codificación de canal, como hemos dicho, tiene que revertir los cambios introducidos por el canal
al transmitir el mensaje, y eso lo hacíamos agregando información redundante que nos permita detectar y o corregir los canales en base a estadísticas, que es lo que acabamos de ver. Todo el tema de codificación de canales, ¿sí? Lo que nosotros queremos ver ahora es la codificación de línea. Las características físicas del canal van a determinar diferentes requerimientos de cómo transmitir la información. Si el canal fuera un cable, podemos transmitir corriente o tensión. Si el canal es una fibra, podemos transmitir luz. Si el canal fuera el aire, podemos transmitir una onda electromagnética o, por ejemplo, una señal infrarroja, ¿sí? Podría ser luz también, ¿sí? Pero normalmente, para evitar interferencias, es mejor transmitir infrarrojo, ¿sí? Porque ya el medio está lleno de luz. Y de hecho ahora está lleno de luz este medio. Sea como sea, el canal es recomendable utilizar una modulación de base, ¿sí? O sea, transmitir en la banda base de la señal. Las transmisiones digitales en banda base, o sea, sin modificar la frecuencia de la información, sin modificar el ancho de banda de la información, la conocemos como la codificación de línea o line code, ¿sí? Usualmente utiliza frecuencias bajas. Los datos al transmitir se envían por la misma señal, o sea, no utilizo otra señal para transmitir los datos, sino que la señal transmitida es el dato a transmitir, y usualmente es una comunicación seria, donde el canal va a tener un único conductor, ¿sí? En vez de hacer una comunicación en paralelo, usamos una comunicación serie con un único conductor, y los bits que transmitimos se van a enviar uno a continuación del otro, ¿sí? Primero el bit 0, después el bit 1, 2, 3, y así hasta el bit. ¿Se entiende? Entonces, una señal digital va a estar formada por una secuencia de pulsos de tensión que van a ser discretos y continuos. También se denominan como tren de pulsos, ¿sí? O bit stream. Lo que nosotros vamos a mandar va a ser un tren de pulsos, ¿sí? Ese tren de pulsos va a representar los bits que yo quiero transmitir. Cada pulso va a ser un elemento de señal, y en el caso más simple, cada elemento de señal transmite un bit. Si yo pongo un 1, si yo pongo tensión alta, transmite un 1, si pongo tensión baja, transmite un 0, ¿sí? En este caso coincide la velocidad de modulación con la velocidad de transmisión. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre los dos? En el primer tema. ¿Qué era la velocidad de modulación? ¿Qué era la velocidad de transmisión? Vamos con la más fácil primero. La cantidad de bits por segundo que mandaba. Bien. ¿Y la velocidad de modulación? Esa era la audio, por supuesto. Bien. Se expresa en baubles. ¿Pero qué significa conceptualmente? ¿Cuántos cambios tiene la señal? Bien. Si nosotros tenemos una señal que no acepta solamente dos valores, 5 voltios y 0, sino que acepta 4 valores, 0, 1, 2 y 3 voltios. Cada vez que la tensión cambia, hay una decisión entre entre 4 valores distintos. Si cada uno de esos valores de tensión representa una combinación de bits, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, cada vez que hay un cambio, ¿sí?, de la señal, estoy transmitiendo 2 bits. Porque estoy eligiendo inequívocamente un valor de entre 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Si en vez de tener 2 valores tuviera 8, bueno, ahora cada vez que hago un cambio, transmito 3 bits. ¿Sí? La velocidad de modulación es la velocidad de los cambios de la señal. Y no es la misma que la velocidad de transmisión. Porque si yo transmito con cada cambio de señal 2 bits, entonces si hago 1000 cambios por segundo, transmito 2000 bits por segundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. El uso del ancho de banda que vamos a tener es lo importante, ¿sí? Al no haber alta frecuencia, vamos a disminuir el ancho de banda que requerimos para transmitir, dado una misma velocidad de transmisión. Y al no haber continua, nos va a permitir acoplar, realizar acoplamientos por transformadores y hacer una aislación eléctrica entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Vamos de nuevo. No es que todas las codificaciones en línea van a tener esto. Si hubiera ausencia de alta frecuencia, ¿sí?, vamos a disminuir el ancho de banda requerido. Entonces, van a haber codificaciones en línea que tengan baja frecuencia, no utilicen alta frecuencia, y eso nos va a permitir disminuir el ancho de banda. En principio, todo lo que vamos a tener en la materia esta coinciden con este criterio, ¿sí? Van a haber algunas codificaciones que tengan ausencia
de componente continua y otras que no, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ventaja de aquellas que tengan ausencia de componente continuo? Que nos van a permitir aislar con transformadores el transmisor y el receptor, ¿sí? Si hay, comparte una línea eléctrica, ¿sí?, entre los dos fines, estaría bueno que podamos aislarlos de alguna manera para evitar posibles descargas, ¿sí? Tengan en cuenta que esto tiene que transmitirse en largas distancias. Entonces, supongamos la era del dial-up, donde se transmitía, o la era que no era de fibra, sino que el internet se transmitía por cable de cobre. Si cae un rayo en el tendido de cable de cobre, quemaría todo telecom, ¿sí? Porque se transmitiría hasta la central de telecom y quemaría todos los aparatos y todo Tucumán se quedaba sin internet. Entonces, para evitar eso, estaba bueno que nos permita aislar de alguna forma galvánicamente la línea de la estación transmisor, ¿sí? Para eso necesitamos que no haya componente continuo, ¿sí? No tiene que haber componente continuo en el dato transmitido. ¿Se entiende ese concepto? En este caso no nos importa el problema del tamaño de la antena, porque estamos trabajando en banda base. Ni siquiera estamos por transmitir inalámbricamente, así que no. ¿Sí? No estamos modulando. Para transmitir inalámbricamente siempre va a haber que modular. ¿Por qué? Por el tamaño de la antena, ahí sí. Pero en este caso estamos transmitiendo en banda base. Estamos por utilizar o una fibra óptica o un cable directamente. ¿Sí? No vamos a ver modulaciones en esta materia, así que no vamos a transmitir por antena, así que no vamos a elevar más frecuencia. Por tanto, eso, por ahora, no importa. ¿Sí? No hagan caso a eso. Ustedes van a ver eso en el patinete que hice. La concentración de la potencia transmitida en la parte central del ancho de banda, ¿sí?, disminuye los efectos de que el ancho de banda sea muy reducido. O sea, yo voy a tratar de concentrar la mayor parte de la potencia a transmitir en el centro del ancho de banda de la señal que transmito, ¿sí? De esta manera hago que sea más eficiente la transmisión, ¿sí? Eficiente desde el punto de vista de potencia, no desde el punto de vista de velocidad. No necesariamente desde el punto de vista de velocidad. Otro factor que hay que tener en cuenta en una transmisión en banda base: la sincronización de relojes del receptor con el transmisor muchas veces se realiza a partir de la misma señal. Recuerda que hemos visto comunicaciones asincrónicas y comunicaciones sincrónicas, ¿sí? Las sincrónicas tenían una línea de reservada para el clock, ¿sí? Entonces, la estación transmisora y la receptora utilizaban el mismo clock y se mantenían sincronizadas. Un ejemplo de esto era SPI, I2C, CAN, ¿sí? Pero en el caso de que estemos trabajando con comunicaciones asincrónicas, requeríamos que haya con frecuencia flancos en la señal para poder mantener el sincronismo, ¿sí? Eso es bastante importante. Muchas de las comunicaciones asincrónicas utilizan los flancos para poder mantener ese sincronismo. Inmunidad al ruido o interferencias, ¿sí? Algunas codificaciones van a tener una mejor inmunidad al ruido. Por ejemplo, si yo tengo una señal que varía entre 0 y 1 voltios y tengo otra señal que varía entre menos 15 y más 15 voltios, ¿cuál creen ustedes que va a tener mayor inmunidad? Y la menos 15 más 15. ¿Por qué? Pues tiene más amplitud, digamos. Entonces necesito un ruido que tenga una amplitud de 20. Bien, 11, porque al haber una mayor diferencia entre los dos valores, un ruido pequeño va a afectar menos. Un ruido de 2 voltios, a la señal que varía entre 0 y 1, le afecta un montón, ¿sí? Pero una señal que varía entre más y menos 15, no la va a afectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el receptor dice, bueno, si la señal está por debajo de menos 5, asumo que es el valor de menos 15. Si está por encima de 5, asumo que es el valor de más 15. Y siempre hay una banda ahí de incertidumbre donde dejamos reservado para decir, estos valores no deberían llegar, ¿sí? Costo y complejidad. Van a haber diferentes tipos de codificaciones. Algunas van a ser más complejas y por lo tanto más costosas que otras que pueden ser un poco más simples y más económicas, ¿sí? Pero siempre por ahí alguna que sea más compleja podrá tener mejor inmunidad al ruido, podrá permitir la aislación galvánica porque no tiene componente continuo, podrá utilizar menor ancho de banda, y ahí entrará el buscar el balance entre costo y beneficio, ¿sí? La codificación de línea en sí son patrones de tensión, corriente o fotones, en el caso de fibra óptica, que representan los datos digitales, ¿sí? Los parámetros de diferenciación nos permiten minimizar el cargo de transmisión y recepción, facilitar la sincronización de relojes, facilitar la detección y la corrección de errores. La codificación de línea también nos va a permitir detectar corrección de errores y eliminar componentes de continuo, ¿sí?
Entre los diferentes tipos de codificaciones de línea que vamos a ver en esta clase, vamos a ver NRZL, ¿sí? Non-return to zero, o sea, una señal que no retorna al cero, que es la que se utiliza en el RS232. NRZI, usada en USB 1 y 2, y en 100 más LTX, que es Fast Ethernet, ¿sí? En la comunicación Ethernet de las computadoras. RZ, Return to Zero. AMI, Manchester, que es el usado en la tarjeta RFID. Manchester diferencial, 8B, 10B, usada en USB 3.0. Y 128B, 130B, que es la utilizada en USB 3.0. ¿Sí? Estas son todas las codificaciones que vamos a ver ya la clase que viene. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, la clase que viene vamos a arrancar con esto y vamos a ver todo este tipo de codificaciones, las diferencias, ventajas y desventajas que tenga cada una de ellas. ¿Sí? Gracias. Vale.